Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Continuamos con nuestro trabajo escudriñando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Los Gálatas. La verdad, hermanos, este acercamiento a la carta ha sido, he disfrutado mucho esta serie a los Gálatas, espero que ustedes también. No solamente que disfruten, sino que sean bien edificados. Vamos a seguir, vamos a leer primero. Antes de leer, quisiera que pensemos en una cosa. Pensemos en, nos he mencionado aquí el asunto de los esclavos, ¿no? Entonces, imagínense por un momento la plaza esa allá en cualquier ciudad de esa época donde están ahí vendiendo los esclavos. Entonces decíamos que mucha gente, normalmente quien compra esclavos es porque tiene la manera de pagarlos, ¿no? Se refiere a gente adinerada. Y básicamente los adquirían para dos cosas. Una era para traerlos a su servicio en sus casas, y otra era simplemente para darles libertad. Y como de pronto el caso que mencionábamos, algunos de la misma gratitud pues iban a vivir con quienes habían comprado la libertad. Pero imagínense ustedes que una de estas familias o una de estas parejas adineradas de la época que compraron uno o varios esclavos, han pasado los días, han pasado los años y no pueden tener familia. Y de pronto deciden, como era la costumbre de la época, tomar un esclavo y adoptarlo como hijo. Ellos se acostumbraban. Y ese esclavo que era tomado como hijo recibía toda la herencia y todos los derechos que un hijo nacido en la casa. De eso vamos a hablar. Hemos sido adoptados por el Señor. Gálatas capítulo 3, el domingo pasado llegamos hasta el verso 25. Vamos a leer nuevamente para hacer la conexión desde el 23. Gálatas 3, 23. Vamos a leer desde el 23 para por lo menos acordarnos dónde quedamos. Dice así el 23: y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre, bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero, por medio de Dios. Dios bendiga su palabra. Entonces decíamos que, siguiendo a uno de los autores, que había varias declaraciones en el capítulo, en la porción anterior, ¿cierto? Un comparativo entre la ley
y la promesa, ¿sí? La ley se refería a la ley de Moisés y la promesa se refería a la promesa que le fue dada a Abraham, o Abraham inicialmente, allá en el Antiguo Testamento. Entonces decíamos varias cosas. Una, que la ley es incidental a la promesa. O sea, la ley es posterior, y además de que es posterior, la ley era en razón de la promesa y no la promesa en razón de la ley. Lo segundo es que la ley es inferior a la promesa, ¿sí? Porque la ley es temporal, pero la promesa era eterna. Decíamos también que la ley es importante para la promesa, es decir, que se necesitaba la ley, como se acuerda de la ilustración del espejo, ¿no? O sea, que para poder ver cómo estamos, necesitamos el espejo, pues para saber, tener un código de santidad, de conducta moral, la ley era importante. Y decía también que la ley es incluyente y que la promesa es incluyente. O sea, por ley todos están en la cárcel, todos, cuanto todos pecaron están inscritos en la gloria de Dios, y la promesa también es incluyente porque dice a todos, Dios muestra amor para con nosotros, y que siendo pecadores Cristo murió por nosotros, que la esperanza es para todos, también Juan 3:16. O sea que ambas son incluyentes. De ahí se desprende lo que comenzamos a mirar hoy, o sea, el resultado de que la promesa sea mayor, sea anterior, sea superior, trae un resultado para nosotros y es una nueva identidad. Y vamos a ver dos cosas. En lo que queda del capítulo 3 hablamos de la nueva identidad, y en lo que vimos del capítulo 4 hablamos de una identidad que debe crecer, también de los privilegios de esa identidad. ¿Qué está diciendo aquí en primer lugar? En los versos 3, capítulo 3, versos 26 al 29. Lo primero está diciendo que somos hijos de Dios. Esa es la identidad, hijos de Dios, por la fe. Todos somos hijos de Dios, por la fe en Jesucristo. Y está diciendo, no de algo que es para el futuro, sino de lo que es ya. Van a ser hijos de Dios, no, somos hijos de Dios. Y este no es el concepto universal que la gente tiene. Que todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Y eso no es una ocurrencia nuestra. Hay una palabra lo afirma. Juan 1:12. Porque a todos los que creen, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no es una identidad de todo el mundo, no es una identidad universal, sino para todos aquellos que han recibido por la fe al Señor Jesucristo. Es algo más íntimo, más relacional, más cercano. Entonces lo primero esa es la identidad. Pero también va diciendo otras cosas. Esto que vimos es lo que dice el verso 26. ¿Qué dice el 27? El 27: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Revestidos, ¿ya? Vueltos a vestir, ¿sí? Cambiaron de vestidura. Y es un término que al apóstol le gusta mucho, ¿sí? Usar el término de la vestidura. En muchas porciones, vistas del nuevo hombre, despojes del viejo hombre, vistas de la armadura de Dios. O sea, es una idea con la que este amigo le parece que ilustra mucho, aunque no hay ilustración perfecta, hay muy buenas ilustraciones. Esto de que estamos revestidos de Cristo implica varias cosas. Que nuestra identidad principalmente está en Cristo. O sea, Cristo es nuestro uniforme. Así como el uniforme distingue al del gobierno tal, al del ejército, de la policía, al otro, Cristo es nuestro uniforme. Revestidos de Cristo. También dice que implica una cercanía, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo le gusta la ilustración, porque ¿qué es lo que anda pegado en usted todo el tiempo? El vestido. Ahí está cercano, me cubre, me abraza. Entonces, que también este revestido de Cristo implica estar ahí con Él, andar en Él. También implica el vivir, el vestir como Jesús, es el vivir como Jesús.
y a la vez también dice que implica que nuestra aceptabilidad ante el Padre. O sea, cuando el Padre me ve vestido de Cristo, me mira como Cristo, sencillamente. Entonces, ese segundo punto de la identidad, o sea, revestidos de Cristo. Lo tercero que dice es que somos uno en Cristo. Por eso muchos autores dicen que esta es la esencia, este es el clima de la carta. Somos hijos de Dios y somos uno en Cristo. Como dice escribiendo a los Corintios, siendo muchos, somos uno. Entonces, de pronto, ¿será que quedamos todos automáticamente iguales? No, seguimos siendo. El judío seguía siendo judío. El de Galacia seguía siendo Gálatas. O sea que no es el Señor como las cadenas de montaje, de todo lo que el proceso va a ser igual, respecta a la individualidad. Naturalmente, cualquier individualidad cultural, social o de género que esté por encima de los principios de Dios, hay que ponerlo a un lado. Pero lo que está diciendo es que el Señor quiere que nos veamos unos a otros como iguales. Contrastante, difícil. Iguales y distintos. Pero lo que está diciendo es que hay barreras, que el Evangelio debe llevar barreras culturales, ¿cierto? Que ese griego y ese judío podían vivir juntos como hermanos, sin dejar de ser algunas cosas de su cultura. Que ese de color amarillo, de color más oscuro, de color más claro, pueden vivir juntos, siguen siendo el mismo color, pero pueden vivir juntos como hermanos en Cristo Jesús. Como paisas y cachacos. Esos paisas y cachacos, o costeños y cachacos, y cosas así. Entonces, la barrera cultural, la barrera de la clase social y la barrera del género quedan derribadas. Delante de Dios somos todos iguales. Somos una multitud de pecadores que hemos sido perdonados por la gracia de Dios. Entonces, si tu hermano está revestido de Cristo, ¿cómo puedes menospreciarlo? ¿O cómo puedes estar celoso de alguien si yo soy hijo de Dios? Entonces, somos uno en Cristo. Desafortunadamente, la iglesia ha dejado que muchas de esas barreras de afuera se filtren y entren a la iglesia, y a veces somos clasistas. ¿Sí? El Señor abrió la puerta para todos. Inclusive hay iglesias para ricos, hay iglesias para intelectuales, y así, cosas parecidas. Y lo cuarto que está diciendo acá de la identidad es que somos herederos por medio de Cristo. Versículo 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, eso es lo que está diciendo de la identidad. Ahora somos hijos. Y hay una gran diferencia entre ser hijos y ser extraños. La segunda parte nos está hablando de una identidad que debe crecer, el capítulo 4. Comienza con una ilustración, dice, hay que llegar a la mayoría de edad en primer lugar. Dice, digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. O sea, aunque el hijo haya heredado y sea el dueño de todo, hasta que no cumpla la edad indicada, no puede ejercer sus derechos. Entonces lo ilustra, ¿qué dice? Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. ¿Cuándo o cómo ser niño en este sentido? Pues quienes permanecen aferrados a la ley, está diciendo, siguen siendo niños. Toda la humanidad que no conoce a Cristo son niños. Y algunos hermanos que han conocido a Cristo se han vuelto niños también. O sea, han perdido la libertad que da el cristianismo, la libertad que da Jesús, y la han convertido en leyes y en normas.
hay que llegar a la mayoría de edad, ese es el desafío que nos está dando allí. Lo segundo que está diciendo en ese asunto del crecimiento es que habla de la obra del Hijo en nosotros. O sea, para crecer hay que abrirse a la obra del Hijo. ¿Cuál es la obra del Hijo en nosotros? Verso 4, 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Eso es lo que Jesús hizo. Es la adopción legal, la parte legal de la adopción es lo que Jesús hizo. Y me llama la atención como el apóstol Pablo dice, cuando vino la plenitud del tiempo. Entonces, hablábamos de promesa, hablábamos de esperar, ¿sí? Eso lo dicen muchos textos. ¿Cuál fue la plenitud del tiempo? Lo que vamos a celebrar en estos días, la primera venida de Cristo. La primera venida, la encarnación, ¿cierto? Y es interesante porque muchos comentaristas hablan de esto y es no había o no ha habido otra época más precisa en la historia de la humanidad para el nacimiento del Mesías. El ambiente religioso, el ambiente cultural, el ambiente político. Estaba dominando el Imperio Romano, ¿sí? Y la Pax Romana hacía posible que se extendiera el Evangelio por toda parte. Había buenos caminos, había paz. La cultura era la cultura griega, helenista, una sola lengua que se hablaba por todas partes, aunque había otras. Es como hoy en día comercialmente es el inglés. En esa época el griego era el idioma de todos. Y aún el mismo cansancio religioso de la gente frente a la ley hizo que fuera la plenitud del tiempo. Entonces vino Jesús, la obra del Hijo. ¿A qué vino? ¿Qué dice el texto? A redimir a quienes. ¿Y qué más? A darles la adopción. O sea, la obra de Cristo, hermano, está completa, ¿sí? Redime y adopta. Como dice un comentarista, nos quita la maldición que merecíamos, oiga bien, y nos da la bendición que Él merecía. Pero junto con esto, otra prueba de crecer es la obra del Espíritu, verso 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. O sea que la obra del Hijo es asegurarnos el estado legal de nuestra filiación, y el propósito del Espíritu es asegurarnos la experiencia real de esa adopción. El apóstol llama la atención sobre el término Abba Padre. Abba Padre, que fue unas palabras de Jesús. Y es una manera que expresa la intimidad, la cercanía, la relación con Dios. Ya no es una relación de esclavo, es de un hijo, y ese Abba es como cuando uno le dice papi, papito. Es una expresión muy cariñosa, pero también es un clamor. Y la obra del Espíritu es que experimentemos totalmente los beneficios de la adopción. Es todo un regalo de parte del Señor. Ya la vida religiosa, la vida formal de la religión, el rezo, se convierte en una oración no formal, sino una oración cálida, apasionada y libre, porque es una relación con un Padre amoroso. Y lo otro es los privilegios de esa afiliación, de esa adopción. El verso 7. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. En el Evangelio de Juan dice, más todavía dice, ya no llamamos siervos, sino amigos. ¿Y por qué amigos? Dice, porque les da a conocer los secretos del Padre. Es una posición muy preciosa, es el regalo de la adopción. Estaba pensando, yo soy hijo de tal. Entonces, como cuando la gente lo dice, sobre todo estos días, por ahí un joven que hizo unas cosas mal hechas. Yo soy hijo del presidente de la corte. Qué vergüenza.
Y el papito lo apoya. Hermanos, entonces básicamente una cosa es recordarnos nuestro estatus. Somos hijos, herederos, adoptados por el Padre. Eso le está diciendo el apóstol a nosotros y a los Gálatas. Y dice, miren la magnitud, miren a dónde hemos llegado. ¿Qué le pasa a ustedes, señores? La pregunta que les hace. Veamos un momentito los versos siguientes. El 8 al 11 del mismo capítulo. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Cómo es posible? Después de haber dado semejante estatus, quieren volver otra vez a ser niños. ¿Cómo es que quieren volver a ser esclavos? Hermanos, que no nos pasa. A muchos les ha pasado. No solamente a los Gálatas. Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Dice el apóstol. Bueno, muy bien. Algunas reflexiones alrededor de esto. A veces lo de tanto concepto es difícil, pero hemos visto que a través de ilustraciones más fáciles podemos captar el asunto. De pronto la pregunta es, ¿actúas como esclavo que tiene miedo de Dios? ¿O como un hijo que está seguro del amor de su Padre? Mucho de nuestra religiosidad es por temor al castigo, y no por amor, por seguridad del amor del Padre. Nuestra herencia no es un compromiso que se tenga que ganar, es un regalo de Cristo. Recíbalo. No puede decir, venga, le regalo. No, espere, venga, se lo devuelvo. Espero me lo haga cuando yo me lo merezca. No funciona así. Hay que recibirlo y listo. En la adopción natural, o sea, ¿qué es la adopción? Es darle título de hijo a alguien que naturalmente no lo es. Pues anteriormente era como un estigma, ¿cierto? Ese es adoptado, era como una... Pero en la reflexión más moderna la gente dice, no, eso es una muestra de amor, porque es darle un título a alguien que no... ¿sí? Pero por mucho que sea el amor, esos padres nunca pueden transmitirle el ADN propio a esos hijos adoptados. Pero saben que en la adopción nuestra sí se nos transmitió el ADN del Señor. Su Espíritu Santo es el ADN. Es una adopción plena. Las grandes verdades que hay entre los versos 26 y 29 se extienden hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás. O sea, hacia arriba porque nos hace hijos del Creador, hacia afuera porque es para todos, hacia atrás porque nos coloca en la promesa de Abraham, en toda la línea de la promesa de Abraham. Y dice que nos tomará toda una vida valorarnos, pero nos dan toda la eternidad para disfrutarnos. Otra reflexión: el Espíritu Santo, que es dado acá como un regalo y como una muestra de crecimiento, es el sensor que reemplaza a la ley. Me explico. ¿Qué es un sensor? Los ingenieros mecánicos son como una alarma. Es un mecanismo que da alerta de algo, ¿cierto? Por ejemplo, sensor a la luz. Entonces, la mayoría de estas luminarias que hay en la calle tienen una fotocelda encima, ¿cierto? Que es sensor a la oscuridad. Entonces, cuando se oscurece, se dispara y se prende la luz. Antiguamente había un trabajador de conjunto de la ciudad aprendiendo un sensor que avisa, ¿cierto? Entonces, mire, no es que la ley sea inútil, sino que cuando el Espíritu Santo está en mí y tengo el sensor funcionando, no necesito la ley, porque Él me dice,
Por ahí no es, sí es, sí. ¿Entienden esa figura? Entonces no desprecia la ley, sino que deja que el Espíritu Santo obre. Y entonces, en la medida en que andemos cerca del Señor, apegados a su palabra, buscándole, ese sensor será mucho más agudo, mucho más agudo. Y pierde agudeza cuando nos alejamos. Entonces volvemos a la propuesta de que el amor debe ser el motivador para vivir y para responder a Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y aplica a todo. Cuando usted y yo somos los discípulos de la gracia, actuamos diferente. No nos tiene que estar empujando ni regañando, simplemente nos fluye. Pero no va a confundir el sensor con sus sentimientos. Hermano, lo invito a la oración. No siento nada. Si usted no siente venir a orar, el sensor del Espíritu Santo no está trabajando usted, está trabajando otro sensor. Si usted no siente responder con compromiso, con amor al reino, sus sensores no están funcionando. Si usted no siente dar, su sensor no está funcionando. Pues está funcionando el suyo, perdón, más no el del Espíritu Santo. Entonces, ese sensor, movido por el amor, debe ser el motivador para vivir la vida cristiana y para responder a Dios. Y una palabrita para concluir, del mismo Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y de vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Vuelvo y lo leo. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hermanos, abramos nuestro corazón a Dios para que haga de nosotros los discípulos de la gracia. Que Dios levante un pueblo de gracia, el pueblo de la gracia que responde a Dios por amor. Que le bendiga, hermanos.